Yo creo que todo el mundo tiene el potencial de volverse una persona creativa. Yo creo que sí hay gente que es más creativa que otras de nacimiento. Hay gente que tiene más el don para poder ver cosas que otras personas no ven. Que otra vez, si nos vamos a una definición, yo soy muy técnico con la definición de creatividad, muy programacional. Para mí, dentro del mundo semántico de las ideas, hay una distancia entre las ideas, ¿no? Si tú tienes, no sé, por ejemplo, la palabra avión y la palabra helicóptero, pues la distancia entre ellas, semánticamente hablando, es muy pequeña. Sin embargo, si tú tienes la palabra avión y le pones después la palabra, no sé, churro, pues ya hay una distancia semántica considerablemente mayor a avión y helicóptero. Y eso para mí es la creatividad. Entonces, si lo vemos de esa manera, creo que hay gente que se le da naturalmente ver esos patrones o esas relaciones que a la gente no ve. Que a ver, también si hablamos del tema de la inteligencia es reconocimiento de patrones. Y de cierta manera la creatividad es un patrón. Hay una inteligencia creativa que se pudiera incluso argumentar que existe. Sin embargo, todo el mundo tiene el potencial de desarrollarla. Creo que mucha gente no la desarrolla y desde muy pequeño se le empieza a privar de esa oportunidad de perseguir su curiosidad y su interés, y cuando llega a una vida adulta le es muy difícil reconectar con ese niño y seguir persiguiendo sus intereses, y por eso se vuelve tan difícil. Sin embargo, si tú nunca matas a tu niño y siempre sigues cuestionando de una manera inocente, de una manera curiosa, te vas a volver un adulto bastante creativo. Por eso es tan importante cultivar la creatividad en los niños, porque si no, de adulto la acabas resintiendo. Hay una frase que alguna vez leí, que no estoy seguro si sale en algún libro o va a salir en el que sigue, pero dice básicamente que si tú no cultivas tus intereses de chico, de grande los vas a acabar sintiendo como una extremidad fantasma. Una extremidad fantasma es este concepto de como si tú, imagínate que te cortan el brazo, tu mente va a creer que sigue teniendo ese brazo, sin embargo no va a mover nada. Eso pasa con los intereses y creo que eso pasa con la gente que no se siente creativa. Ahí está el potencial, pero ya la distancia quizás es demasiado grande, que conectar con su niño interno y seguir siendo curioso se vuelve muy difícil, porque a ver, la creatividad o la curiosidad es una conversación que va transcurriendo por toda tu vida. Mientras tú le sigues dando cuerda a la intuición, va avanzando esa conversación. Sin embargo, si la cortas y te enfocas solamente en lo que te dicen que tienes que hacer, esa conversación se queda ahí. Entonces, para tú poder retomarla, tienes que acordarte de lo que te generaba interés cuando eras niño, y de ahí empieza a jalar un poco el hilo hasta que eventualmente llegas a tu edad adulta. Entonces, por eso creo yo que hay gente que batalla un poco con ser creativo, pero que todos tenemos el potencial. Yo genuinamente creo que todos tenemos ese potencial. Para mí, la carrera creativa se tiene que tratar como si estuvieras escapándote de la prisión. Creo yo que hay gente que tiene prisiones más grandes que otras personas. No es lo mismo ser un estudiante en preparatoria o en universidad y pensar en un proyecto creativo a ser una señora o un señor que tiene 67 años, bueno, 67 años está grande, pero que tiene, no sé, 32 años o 25 años y tiene 4 hijos, ¿no? Es diferente. Las prisiones, por más feo que suene, son diferentes para cada persona. Y esa prisión no tiene que ser algo negativo. O sea, definitivamente un hijo no es una prisión en el mal sentido. Sin embargo, pues es una responsabilidad que tú tienes de cajón. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Para mí, la manera de llegar a esa decisión de tomar el salto de una carrera creativa tiene que hacerse de una manera muy gradual, muy paciente y cultivándose en su tiempo libre. Las pasiones son esas cosas que tú cultivas en tu tiempo libre, y el día que ves una oportunidad te vas por todo y te intentas escapar de esa prisión. Obviamente, si tienes hijos, te llegas a tus hijos, no mames. Pero a lo que voy es el status quo o en lo que estás o en lo que te encierra de no perseguir esa misma pasión. La prisión en ese caso no sería necesariamente tu hijo, sino que el gasto fijo que tienes que tener para pagar colegiaturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí esa es la manera en la que yo me acerqué. Y a ver, entiendo que también yo me acerco dentro de una posición privilegiada porque tuve una familia que la verdad me dio todo, tuve una educación muy buena y se me dio la oportunidad de perseguir una carrera universitaria y explorar por varios años lo que me gustaba hacer. Sin embargo, cuando mi contenido y cuando mi ingreso, de redes sociales empieza a decaer, empiezo yo a buscar maneras de poder seguir viviendo de esto. Y en ese entonces yo abro una agencia y me vuelvo director creativo. Y durante ese año yo vivía de mi sueldo de director creativo. Prácticamente mis redes sociales estaban completamente apagadas, ¿no? Y en ese inter yo empezaba a dialogar con ciertos clientes, empezaba a dialogar con ciertos personas, con mi mismo equipo de trabajo, y se me empezaban a ocurrir ideas. Entonces, obviamente esas ideas las aplicábamos en nuestros clientes y en nuestros proyectos, pero había algunas ideas que yo me quedaba
dentro y los guardaba dentro de mí. Ideas que funcionaron muy bien y dije, oye, esto funciona, esto yo lo quiero aplicar para mí después. Entonces en tu tiempo libre empieza a cultivar, empieza a coleccionar estas ideas y las empiezas a ejecutar. Lentamente las empiezas a ejecutar. Yo renuncio a mi puesto de director creativo en marzo del 2020. Yo en ese entonces ya había regresado a hacer videos, empezaba a hacer monólogos en mi canal de YouTube y empecé el podcast Cosa en enero del 2020. Entonces tenía 3 meses saltando gradualmente hasta que eventualmente en el marzo de 2020 dije, ¿sabes qué? Le voy a dar con todo esto. ¿Por qué? Pues porque veía un crecimiento en estos ingresos que ahora me estaba generando este proyecto que antes era un hobby, ¿no? Entonces empiezas ahí, empiezas a cultivar en tu tiempo libre, empiezas a generar estos ingresos hasta que eventualmente, si tienes suerte, esos ingresos empiezan a volverse considerables y cuando tú veas una oportunidad te lanzas. Y lo chido es que si el día de mañana esa oportunidad no te jala, puedes regresarte a esa misma prisión que tenías antes. Puedes retomar ese trabajo seguro, puedes retomar esa carrera que interrumpiste por intentarlo y te vas a quitar la espina y vas a procurarte que tu próximo intento, si es que lo quieres seguir haciendo, vaya a ser cada vez mejor. Esa sería mi manera para mí de acercarte a esto, ¿no? Y me gusta mucho referenciar la serie de Prison Break, que Prison Break es esta serie ya muy vieja en donde Michael Scofield, que es el protagonista, entra en una prisión para rescatar a su hermano. Y este güey prácticamente se tarda una temporada en planear su escape y así es como yo veo el escaparse a tener una vida creativa o haciendo lo que te gusta. Te vas lentamente, empiezas a dedicarle tu tiempo libre 100% a ese trabajo, empieza a generar ingreso en un lado sobre tu trabajo principal y cuando se vuelva considerable y veas una oportunidad, te lanzas. Y si no, regresa a donde estabas. Y a ver, hay un factor de suerte que se tiene que cumplir para que esto suceda, pero creo yo que esa es la manera más sana a simplemente aventarte a la chingada, que creo que no se me hace responsable, y menos si tienes familia o hijos, ¿no? Si quizá tienes 20 años, lánzate, carnal, pero si tienes una prisión un poco más grande, esa es la manera en la que a mí me gustaría hacerlo si estuviera en ese contexto, ¿no? Pasar de la idea a la acción es difícil, sí es difícil, pues otra vez le quitas esa presión a publicar. O sea, dejas de ponerle tanta presión a lo que sea que quieras hacer y te empiezas a clavar más en la cantidad que en la calidad en un inicio, porque confías en el proceso y confías que eventualmente esa cantidad, si está en un proceso de mejora continua y si analizas ese proceso, eventualmente te va a llevar a mejor calidad. Ahora me pasa mucho con el ajedrez. Estoy intentando mejorar el ajedrez. De hecho, próximamente sale un capítulo con un ajedrecista que con suerte me ayuda. Y lo que mejor te funciona, o lo que cuando menos a mí mejor me ha funcionado para mejorar, es jugar y después analizar tu juego, aprender tus errores y los incorporas en tu siguiente juego. Entonces empieza a mezclar esta idea de cantidad y calidad para poder quitarle esa presión a tu próximo juego o a tu próxima publicación. Y lo de la motivación, pues ya lo hablamos, ¿verdad? En preguntas pasadas. Pues ya hablé un poco sobre cómo estructuro mi rutina de una manera bastante minuciosa. Lo que sí es cierto es que definitivamente hay muchísimas cosas imprevistas en esta vida y también soy muy abierto a esos días en donde mi rutina no se va a tener que cumplir. Intento tener los días en donde puedo tener mi rutina, los intento tener, pero también estoy abierto a que si hay días en donde sé que no voy a poder hacer mi rutina al pie de la letra, soy bastante abierto, no me estreso tanto y entiendo que es parte de la foto en grande el saber que no voy a tener mi rutina aquel día, ¿no? Y también es lo que te hace crecer, porque si solamente te clavas en hacer tu rutina y no te sales de ahí, no va a existir esa mejora continua porque no vas a estar abierto a nuevas experiencias que te permitan mejorar la rutina que ya tienes. Las experiencias nuevas es precisamente lo que me ha dado la oportunidad de refinar la rutina que tengo hoy en día. Entonces, es parte de ese mismo proceso de aprendizaje y de mejora continua, el tener esos imprevistos, el tener esos accidentes felices, como dice David Lynch, y después, si te gusta el resultado, lo incorporas a tu rutina, que acaba siendo como tu base, ¿no?